Bendito sea el nombre de Dios. Bueno es cantarle, alabarle, bendecirle. Darle gloria a quien gloria merece. Pasemos a la palabra de Dios. Cuando vas viajando en largos viajes por carretera, cada vez que vas avanzando pasas un pueblo, otro pueblo, una ciudad, otra ciudad, ¿verdad? Pasan 2 horas, 5 horas, 10 horas, 15 horas, viajando, y por donde quiera que vas, tú vas encontrando a través del camino, ¿verdad?, anuncios que te dicen una cosa aquí, anuncios que te dicen otra cosa acá. El cinturón de seguridad, no maneje cansado, si tomas no manejes, precaución con niebla, derrumbes, cuidado porque hay animales que pasan por las autopistas. Así, vas viendo anuncios por todos lados. Conforme vas avanzando, vas viendo anuncios de una y de otra manera, de una y de otra forma. En una ocasión iba yo viajando en el estado de Chiapas y ahí hay muchos desfiladeros, ¿verdad?, y muchas curvas, y de repente yo iba avanzando y de repente doy vuelta en una curva y cuando siento algo golpeó en el auto que traía. Seguimos adelante, 10, 15 metros adelante, ya no pudimos seguir. Las 2 llantas del lado derecho se habían despedazado y regresamos hacia el lugar y era un despeñadero y en la orilla de la carretera, que es una carretera federal, había un hueco, así en la mera orilla. Y ahí fue donde caímos. No había anuncio. No había anuncio anterior a eso. Nosotros hemos estado estudiando a través de estas semanas anteriores, queridos, y hemos estado observando, tal vez, ¿verdad?, como te lo estoy expresando ahorita. Hemos caminado por una autopista, ¿verdad? Hemos manejado por una autopista y hemos querido ver los anuncios que tiene la Escritura para ti que eres un auto espiritual, para ti que eres, por así decírtelo, ¿verdad?, parabólicamente, ¿verdad?, un auto espiritual, el cual tendrás que llegar a un final. Vas avanzando, ¿verdad?, como te decía, ¿verdad?, vas avanzando y pasan horas y horas y pareciera que no llegas, y de repente pasas a una ciudad y un automóvil se jala hacia un lado. Avanzas un poco más, otro automóvil se jala hacia otro lado. Avanzas otro más y un automóvil se jala hacia otro. Y tú sigues. Y a veces ves las autopistas largas. Y pasa media hora y las sigues viendo así larga. Pareciera que nunca vas a acabar. Pero todas tienen anuncios. Pero cuando no hay un anuncio, corres peligro. Queridos, nosotros nos hemos detenido a platicar, ¿verdad?, desde las semanas anteriores, como te decía, los anuncios que la Escritura nos trae y nos pone delante de nosotros, delante de nuestro camino que llevamos. Algunos se salen de la carretera tiempo antes, algunos no llegan a su destino, algunos jalan a derecha, algunos jalan a la izquierda, algunos van más adelante, algunos se acaba su camino antes, lo que sea. Pero lo importante es que para todos, y sobre todo para nosotros, en la grande misericordia de Dios, queridos, tenemos los anuncios de Dios delante de nosotros. Recordarás que hace unas semanas anteriores estuvimos platicando, ¿verdad?, lo que decía el apóstol Pedro, que con estas y muchas palabras testificaba y les decía. ¿Qué les decía? Nada más los de aquí adelante vinieron. Sed salvos de esta perversa generación.
Sed salvos de esta perversa generación. Vimos ese primer anuncio. Vimos ese anuncio, ¿verdad? Que estaba ahí muy de frente, ¿verdad? En medio de la carretera, en medio de la autopista, ¿verdad? Allí, bien marcado, diciendo, sed salvos, cuídate, sálvate, resguárdate, ayúdate. De una manera rápida platicamos también de aquel anuncio que el Señor Jesucristo decía, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe. El Señor Jesucristo dijo en aquel momento cuando los discípulos le preguntaron acerca de los fines de los tiempos. Y Cristo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque en una autopista, ¿verdad? Cuando tú vas avanzando y te dice, ¿verdad? Camino sinuoso, ¿verdad? Camino con derrumbes, ¿verdad? No están jugando con esos anuncios, no los pusieron solamente por juego. No se le ocurrió a una persona que pasó por ahí y poner ese anuncio, no. En algunas partes, en algunos poblados o en algunos parajes de Chiapas, querido, hay muchos anuncios y dice, velocidad máxima, 20 kilómetros. Velocidad máxima, 40 kilómetros. Y si te pasas de esa, la comunidad te detiene y te ponen una multa. Los anuncios no se ponen por jugar. Dios no pone los anuncios por jugar. Los puso ahí, ¿sabes por qué? Porque son verdad. Y dice, sed salvo, sálvate de esta tendencia. Sálvate de esta tendencia en la cual nosotros vivimos. Mira que no te engañen, ten cuidado que no te engañen. ¿Por qué? Porque está anunciando Cristo de que tuviéramos cuidado de que no fuésemos engañados en los últimos tiempos. ¿Por qué? Definitivamente, porque la gente iba a ser engañada. Porque la gente iba a ser engañada. Y así hemos estado platicando, ¿verdad? Algunas partes de la Escritura donde hemos hablado acerca de eso, pero también podemos ver la Escritura, ¿verdad? Cuando dice el reino de los cielos sufre violencia. Querido, ¿sabes que las cosas de Dios, las cosas espirituales y las cosas de la salvación del alma no son un juego para Dios? No son un juego para Dios. Dios de una y de otra manera ha puesto anuncios ahí, ¿verdad? A través del caminar. Y dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y dice, y solo los violentos, ningún otro más. Y solo los violentos lo arrebatan. Señor, un día le preguntó un hombre al Señor Jesucristo, Señor, ¿son pocos? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Cristo Jesús le responde y le dice, esforzaos a entrar, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué anuncio tan terrible, querido? Qué anuncio tan terrible, que la realidad es que ese anuncio nos debería de poner a temblar a ti, a mí. Y detenernos a pensar y detenernos a vernos delante de un espejo para poder platicar con nosotros mismos o platicar con Dios y decir, como en aquel momento, ¿verdad? Cuando estaba el Señor Jesucristo en el evento de la última cena que le llaman, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo dijo, uno de vosotros me va a entregar, y que cada uno de ellos empezaron a decir, Maestro, soy yo. Maestro, soy yo. Maestro, soy yo. Nosotros deberíamos de detenernos para pensar de esa manera y poder decir, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Yo, ¿cómo voy? Yo, ¿hacia dónde voy? Yo, ¿hacia dónde camino? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser de mí? Cristo Jesús levanta la voz y dice, esforzaos a entrar, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no van a poder? La semana pasada platicábamos, ¿verdad? Platicábamos y hablábamos de ese texto que dice, ¿verdad? Si el justo con dificultad se salva. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18, ¿verdad? Y si el justo con dificultad se salva.
Y si el justo con dificultad se salva. Esto es lo que estuvimos platicando, ¿verdad? La semana pasada, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva. Ya escuchábamos la semana pasada y decíamos, ¿verdad? Esta ciudad, este lugar donde nosotros vivimos, queridos, está saturado de circunstancias y situaciones que lo único que buscan es distraernos. Y ¿sabes? La mayoría de los pachuqueños, la mayoría de los mexicanos hemos caído en el engaño. ¿Por qué? Porque también la Escritura dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Todas las cosas allá afuera, todas las cosas alrededor de nosotros, todas las cosas están diseñadas ¿para qué? Para estorbarnos. O como también dice la Escritura, ¿verdad? Dice que el rey de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¡Qué terrible, querido! Pero es una realidad. Qué importante es que nosotros pudiéramos poner atención a ese tipo de anuncios que están a través de nuestra autopista, a través de nuestro caminar, ¿verdad? Y pudiéramos observar cada uno de esos anuncios con detenimiento, con cuidado. De repente te puedes encontrar, ¿verdad? En algún lugar que no hay un anuncio, pero de repente te puedes encontrar una persona que viene, ¿verdad? Que viene en contraflujo hacia contigo, ¿verdad? Y de repente viene con las luces prendidas y avienta las altas, y te las avienta las altas. O de repente saca la mano y te dice así, sin necesidad de decirte nada, te hace así y te avienta las altas. ¿Qué quiere decir? Peligro. Así es la Escritura. De una y de otra manera, en una y en otra parte, en una y en otra Escritura, en una y en otra parte te puedes encontrar que te anuncia y te dice, cuidado, hey, abre los ojos, hey, ten cuidado. Pero ¿sabes qué? Desafortunadamente estamos sumergidos, estamos hundidos en esta sociedad en la que tú y yo estamos viviendo, que desafortunadamente está bajo el maligno. Y nos está arrastrando y nos está llevando aún las sociedades que se dicen cristianas y que se dicen pueblo de Dios están siendo arrastradas. Ya te puedes imaginar, ¿verdad? A los pastores hoy en día y a los supuestos cristianos, ¿verdad? Celebrando el triunfo de México. ¡Qué absurdo! La idolatría detrás de un pedazo de cuero, querido, donde la gente se vuelve loca, se embriagan, donde crece el número de alcoholismo, crece el número de drogadicción, crece el número... Pero México ya es mejor. México es mejor de la semana pasada para acá. ¿Por qué? Porque hizo un récord Guinness, ¿verdad? A la más grande ola mundial. México somos mejores. México es mejor, ¿por qué? Porque ahora ya tiene pintados, ¿verdad? Los puentes de color morado, ¿verdad? Y color vino. México es mejor, ¿por qué? Porque ahora ya se pueden vender pantallas gigantescas a meses sin intereses, ¿verdad? Y a semanas sin intereses. Y ahí va la gente a comprar sus pantallas. ¿Por qué? Porque viene el Mundial, porque ganó México. Sumergidos en esa tendencia, en esa ideología, queridos. Por eso la Escritura dice, si el justo con dificultad se salva. ¿Dónde acabará el impío y el pecador? ¿Dónde acabará aquel que no está siendo serio? ¿Dónde acabará aquel que está jugueteando? ¿Dónde acabará aquel que de repente viene y de repente deja de venir? Viene una vez y después deja de venir un mes, o deja de venir 2 veces, o deja de venir 2 meses, o 3 veces. No sé. ¿Dónde acabará aquella persona que las cosas espirituales las toma de juego? ¿Dónde acabará? ¿Dónde terminará? Te digo dónde va a terminar. En el infierno. Qué difícil es que para ti y para mí, de verdad, nos quede claro la idea del infierno, querido. De verdad. Yo le decía a Dios, la gente no lo cree. No cree esto del infierno. Estaba revisando yo un libro de una persona que fue llevada al cielo y al infierno. Las cosas tan atroces que ella podía observar. Las cosas tan terribles que ella podía ver.
Y que nosotros por estar tan humanizados, por estar tan tangibles, por estar tan humanos, no podemos entender, no podemos comprender. Y el problema es que de todos modos, eso está ahí a la vuelta. Ahí está. Y todos, o la mayoría de los que están ahí, queridos, ¿sabes? No pensaban que iban a llegar ahí. Y la mayoría de los que están ahí quisieran una sola oportunidad. Una hora de la vida que tú tienes para poder arrepentirse y salir de ahí. Pero ¿sabes? Ya no hay oportunidad. Hay una gran cima puesta entre ellos y nosotros. Ya no se puede salir de ahí. Si el justo con dificultad se salva. Eso estuvimos platicando la semana pasada. Sin embargo, yo quiero detenerme un poco aquí. ¿Por qué? Porque yo no quisiera que nos fuéramos con la idea, ¿verdad? Con la idea de pensar y decir, es que los hermanos dijeron que el justo no se puede salvar y que es muy difícil salvarse. No, quiero explicarte correctamente este texto. ¿Por qué? Porque yo no quiero que lo agarremos de excusa diciendo, pues es que no se puede entonces, no se puede, es imposible. No es cierto. No es cierto, ¿sabes por qué? Porque dice, si el justo. Quiere decir que es justo. Y este justo sí se salva. Pero en el caminar de la autopista de este justo, de aquí, acá, hay muchas dificultades. Quiero aclarar esta parte de la Escritura. ¿Por qué? Porque no está diciendo que es imposible, no está diciendo porque se contradeciría, ¿verdad?, de otros textos bíblicos donde la Biblia nos enseña y nos muestra que el caminar cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Has visto tú en alguna ocasión que la luz de la aurora, el amanecer, claudique y batalle entre que si amanece o no amanece? La realidad es que no. Es el mismo concepto, es el mismo principio. No, la Escritura no nos está diciendo aquí que el justo no va a llegar al final, que el justo va a llegar a rastras. No nos está diciendo eso. Nos está diciendo que hay muchas dificultades. Para acompañar esta verdad te quiero mencionar algunos textos, como por ejemplo el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo Jesús dijo eso. Cristo Jesús también dijo, ¿verdad? No penséis que he venido a traer paz, he venido a traer guerra. De tal manera que en una casa estarán 1 contra otro, 2 contra 1, 3 contra 2 o 3 contra 1. El apóstol Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Ok? ¿Nos está quedando claro a qué se refiere? Si el justo, con muchas dificultades, con muchas situaciones, con muchos conflictos, ¿sabes por qué? Porque el mundo entero está en contra del cristianismo. El mundo entero está en contra del cristianismo. Tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus compañeros de escuela, tus compañeros de trabajo, la gente que te rodea, la sociedad en la que vivimos, el gobierno está en contra de lo espiritual, en contra de lo eterno, y siempre va a haber situaciones que te quieran tropezar, situaciones que te quieran llevar a destruirte, donde quiera que andes, donde quiera que vayas. Si le sumas a eso, ¿verdad?, situaciones naturales de la vida como enfermedades. ¿Por qué? Porque el cristiano no se libra de enfermedades. No se libra de enfermedades. Si le sumas a eso carencias y necesidades, trabajos arduos donde tienes que salir muy temprano a trabajar y regresar muy tarde y estar muy cansado, muy cansada. Si le sumas a todo eso la realidad es que el justo con dificultades se salva. Pero son dificultades que el justo está dispuesto a enfrentar, que el justo está dispuesto a entregarse. ¿Para qué? Para vencer. ¿Por qué? Porque el cristianismo
El cristianismo, la justicia, la rectitud, la verdad y la santidad, querido, fueron establecidas, ¿sabes para qué? Para vencer. No fueron establecidas para ser vencidas, no. Es un engaño de la gente religiosa que dice, ay, pues es que somos carne, hermanos, somos carne y estamos en esta tierra y mientras estemos en esta tierra, pues somos débiles y vamos a tropezar. No es cierto. Eso se llaman excusas baratas, religiosas y diabólicas, donde la gente adopta, ¿verdad? Adopta permisos, licencias para pecar, licencias para hacer lo malo. Definitivamente el justo va a enfrentar muchas circunstancias difíciles, complicadas en su vida. ¿Para qué? Para poder llegar al final. Muchas. Te puedo mencionar, ¿verdad? Ejemplos como por ejemplo Moisés. Para poder llegar al final de su vida, la realidad es que tuvo que enfrentar muchas circunstancias. Desde el mismo momento que lo quisieron matar desde chico, ¿verdad? Y después estar viviendo en una casa donde él sabía que no era su casa y que no era su familia, y haber crecido durante 40 años en ese lugar, ¿verdad? Entre los egipcios y entre los faraones. Y después tener que salir de ahí para ir 40 años al desierto, ¿verdad? 40 años allá con su suegro Yetro, ¿verdad? Allí y estar allí durante 40 años y después regresar y tener que enfrentar una problemática con un pueblo terco, un pueblo necio, difícil, complicado, y sacar a ese pueblo y llevarlo durante 40 años en el desierto y que el pueblo se puso en contra de él y lo querían matar una y otra vez. ¡Qué dificultad! La verdad es que sí. ¿Te puedes imaginar Moisés guiando a más de 3 millones de personas en el desierto? Qué difícil. Si a veces una congregación así de pequeña como esta, es complicadísimo, querido. Complicadísimo, porque como decía Pablo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Ya se andaban agarrando de la greña estas señoras. Ya se andaban peleando una con la otra, uno con el otro, y así. Ya, qué terrible. Imagínate una congregación de 3 millones de personas. Pobre del apóstol, pobre de Moisés. ¡Qué terrible! La vida de José, puedes observar la vida de José. La vida de José no fue un lecho de rosas, querido. Sus hermanos estaban amargados en contra de él. Querían destruirlo, querían matarlo. Lo iban a matar solamente porque se interpuso uno de sus hermanos, Judá, ¿verdad? Y lo salvó de que no lo mataran. Bueno, metámoslo aquí en esta cisterna. Y lo meten en la cisterna y después lo venden a los ismaelitas, ¿verdad? Y los ismaelitas se lo llevan, lo venden en casa de Potifar. Potifar lo utiliza como un esclavo, ¿verdad? Dios le bendice, Dios le ayuda, pero no deja de ser esclavo. Después la mujer de Potifar, ¿verdad? Quiere seducirlo, quiere acostarse con él. Él es fiel a Dios y dice, ¡no! La mujer miente y lo meten a la cárcel. Más de 3 años en la cárcel. Injustamente. ¿Te parece que la vida de José fue muy tranquila? No. ¿Si el justo? Con dificultades. Habrá muchas dificultades, muchas situaciones. Puedes ver la vida del apóstol Pablo, puedes ver las credenciales de Pablo ahí en la carta a los Corintios, cómo lo decía, ¿verdad? En naufragios, en azotes, entre falsos hermanos, ¿verdad? Y da todas sus credenciales de lo que le había acontecido. O puedes mirar, ¿verdad?, la vida de un Lázaro, ¿verdad?, de un Lázaro lleno de llagas que estaba ahí a la puerta del rico, ¿verdad?, y que por causa de esa enfermedad murió. O puedes ver a un Elías, ¿verdad?, que andaba errante, ¿verdad?, durante 3 años estuvo oculto, estuvo escondido solo. 3 años solo. De repente puedes observar a un Elías y pareciera como que entró en una cierta depresión y dijo, Dios, ¿qué va a pasar? Mira, han matado a todos y solamente quedo yo. O la vida de un Jeremías que por más de 40 años estuvo predicando y predicando y predicando y predicándole a la gente y hablándole a la gente y la gente lo quería matar. Si el justo, hay dificultades. Pero ¿sabes? Allí sí es donde aplica la escritura que dice, todo lo puedo. ¿Todo lo puedo?
en Cristo que me fortalece. Allí sí, en este contexto que te estoy explicando, en este contexto que te estoy diciendo, aplica perfectamente ese texto que podemos expresar. ¿Por qué? Porque la religión lo malutiliza, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedo, ¿para qué? Para tener un auto nuevo, ¿para qué? Para seguir pecando, para seguir haciendo mi vida. No, eso es una mentira, es un engaño. Cuando la Escritura dice, el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refería a este contexto que te estoy explicando. Si el justo, con dificultad, se salva. ¿Nos quedó claro? A esto se refiere. Segunda parte. ¿En dónde? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde va a quedar aquel que, mira, te vale un cacahuate, no te interesa nada caminar con Dios? Vienes porque te traen, vienes a ver qué pasa, vienes a dormirte, vienes porque traes a tu familia, vienes no sé por qué. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerá aquel que no le interesa esforzarse? Cristo Jesús dijo, esforzaos en entrar, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Dónde acabará aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que no separa un tiempo para pensar en lo espiritual? Que no separa un tiempo para pensar en lo espiritual, y que todo es vanidad, y que todo es tu vida, y que todo es pensar solamente en ti, y que todo es odiar a todos los que te rodean, y que todo es no solamente tú y tu ombligo, y no hay nadie más en este mundo más que tú. ¿Dónde aparecerá? Si el justo se dedica, si el justo se preocupa, el justo se dedica, ¿verdad? Busca conocer la Escritura, busca conocer la voluntad de Dios, busca entender la voluntad de Dios, busca platicar con Dios, busca acercarse a Dios, busca guardarse del pecado, busca tener temor de Dios, busca amar a los que le rodean, busca luchar en contra del pecado, busca predicarle a alguien, busca hacer algo, busca hacer un bien, busca bendecir a alguien. Si ese con muchas dificultades se salva, ¿dónde acabará aquel que, mira, no le preocupa nada? Qué terrible, querido, de verdad. He orado por ti esto. Y yo le digo a Dios, qué terrible que no vean. Qué terrible que no vean el fin que está allá adelante. Por más que se te diga y que se te exprese y que no le des importancia a una verdad que es irrefutable, querido, irrefutable. La medicina, médicos, verdaderas eminencias en medicina, queridos, han documentado testimonios de personas que han muerto y han vuelto a la vida, con testimonios terribles, querido, terribles. En una ocasión un pastor le predicaba a una familia, y entre esa familia había una persona muy terca, muy necia, ¿verdad?, que no le interesaba buscar a Dios. En cierto momento, ¿verdad?, este hombre decidió quitarse la vida, se disparó. Le avisaron al pastor, fue rápidamente, y al llegar a la casa, el hombre había muerto. Pero extrañamente, después de unos minutos, el hombre regresó y le dijo al pastor, ayúdame, no quiero regresar ahí, ayúdame por favor. El pastor le decía, ¿pero qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Sabías que no lo tenías que hacer. Ayúdame, no me dejes ir, le decía el hombre, no me dejes ir. Murió. ¿Sabes de qué hablaba? Sí lo sabes. Qué terrible, querido.
Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde acabará aquella persona que no le da interés, que no le da importancia a las cosas espirituales? Aquella persona, ¿verdad?, que está dominada por sus pecados, aquella persona que está dominada por sus pasiones, que de repente te chistan por aquí, ¿verdad? Y ya estás gritoneando, ya estás levantando la voz, ya estás ofendiendo, ya estás lastimando. ¡Qué terrible! Qué terrible que seas una persona, ¿verdad?, que eres solamente como un títere que está aquí, mira. De repente jalan este hilo, la amargura, ya salió la amargura. Jalan este hilo, la codicia, ¿verdad? Jalan este hilo, el adulterio. Jalan este hilo, ¿verdad?, la mentira. Jalan este hilo, ¿verdad? ¿Cuál es el tuyo? Un títere. Un títere de esta sociedad, un títere de este mundo que está ¿bajo quién? El maligno. Y el maligno es el que tiene así, mira, y mueve los hilos y te mueve según quiere. ¿Por qué? Porque estás dominado por tus pasiones y por tus deseos. Por tus pasiones y por tus deseos. Hace algunos años una jovencita iba a cumplir 15 años, bien portada en casa, moralmente portada la muchacha. De repente empezó a tener, ¿verdad?, una relación con su maestro de vals para sus 15 años. El maestro le estaba poniendo, ¿verdad?, la coreografía para sus 15 años. Su padre y su madre estaban contentos porque iba a cumplir 15 años su hija. Le hacen una fiesta, ¿verdad?, conviven, están a gusto. Y de repente, después de los 15 años, un poco tiempo después, la muchacha se va de casa. Se va de casa. Y de ahí empieza un decaimiento. 15 años. Se fue con ese hombre. Ese hombre tenía SIDA. La muchacha tuvo un bebé. Ella murió de SIDA. El hombre murió de SIDA. Pero de una forma, de verdad, indescriptible, queridos. De verdad, indescriptible. Terrible, terrible la situación física en la que entró por causa del SIDA. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquella persona que dice, a mí no me va a pasar. Ay, no, qué exagerado este señor, qué exagerado. No, ¿cómo crees? Yo soy una muchacha buena, no. Ay, no, yo no soy tan tonto como él, tan tonta como ella. Yo soy inteligente, yo sí pienso, yo sí razón. Ah, sí, claro. Más fuertes han caído. Querido, Salomón, ¿sabes quién es Salomón? Sí, lo sabes. El hombre más sabio que ha existido sobre el planeta. ¿Y sabes? Cayó. Y muy seguramente, querido, hoy, Salomón, con toda su sabiduría, con toda su grandeza, hoy está en el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Curiosamente, pareciera que te hace dos secciones, entre la sección de ¿los qué? Impíos, y la sección de los pecadores. Qué curioso, ¿sí? Me atrevería a decir que te está haciendo la sección de aquellos que conocieron, de aquellos que estuvieron, de aquellos que gustaron, de aquellos que escucharon predicaciones domingo a domingo, ¿verdad? Y que venían a dormirse, venían a pensar en el fútbol aquí, venían a pensar yo no sé en qué estando aquí, de repente abrían sus teléfonos y se ponían a whatsappear estando en la predicación aquí, ¿verdad? O sus pensamientos estaban por allá de no sé dónde, ¿verdad? El impío y la sociedad que no le interesa buscar a Dios. ¿Dónde van a quedar? Es una alerta, queridos. Es una alerta gigantesca que está encima de nosotros gritándote y diciéndote, ¡ey, ten cuidado!
Por tu bien, por tu bien, por tu bien. No por el mío, no por el de Dios, no por el de papá, no por el de tu esposo, no por el de tu esposa, no por el de tus hijos. No, no, no. Qué terrible es que a veces vienen papás, ¿verdad? Vienen papás aquí a la congregación y dicen, ay, es que vengo porque pues, quiero enseñarles un buen camino a mis hijos. Enséñalos con tu vivencia. ¿De qué sirve que los traigas aquí si allá lo que ven es que ven un hipócrita? ¿De qué sirve? De nada, de nada. Muchas personas, ¿verdad? A través de la cultura nos han enseñado, mándalo a la escuela para que se eduque. No es cierto, la educación se hace en casa. Es lo mismo, llévalo a la iglesia para que se convierta. No, si te ve a ti papá, si te ve a ti mamá, que eres un fracaso, que eres una mentira, que eres un engañoso, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a salvar? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Nos queda claro? Esta parte me era importante explicarla, porque es necesario que entendamos correctamente el texto. No se refiere a que es imposible salvarse, no, porque si no, olvídalo, Dios sería muy injusto. No, la salvación, dice la Escritura, que está a la mano. Es más, en el Antiguo Testamento Moisés se atrevió a decir, mira, el mandamiento no está lejos de ti, no está del otro lado del mar para que digas, ¿cómo iré por él? O del otro lado, no, está cerca de ti para que lo puedas hacer y lo puedas vivir. Pero no, por cuanto eres un impío, que no te gusta la rectitud, la integridad, la santidad, por favor escúchame. Hay un infierno real. No te quiero espantar, no. ¿Sabes por qué? Porque el espanto dura un momento. No, yo simplemente quiero ponerte el anuncio bien claro ahí. De repente en las autopistas también te encuentras, fíjate, de repente vas avanzando y te encuentras ahí y te dice, no suba mucha su velocidad. Y de repente te encuentras un auto chocado, casi deshecho, ahí, como un busto, como una estatua, ¿verdad? Manifestando y diciéndote, aguas porque puedes acabar así. ¿Y qué crees que hace la mayoría de los que manejamos? ¡Qué terrible! Ahí está el muchacho, ¿verdad? Que se acaba casi de matarse en la motocicleta, sale adelante y después de ahí, ¿verdad? Por bondad de Dios, sale adelante de las heridas que tuvo y después, ¿qué crees que hace? Se vuelve a trepar a la motocicleta. Por favor. Queridos, no te quiero espantar, nada más quiero poner el anuncio ahí, porque sabes, si te pasa, te vas a acordar de ese anuncio y vas a decir, me dijeron, sí me dijeron. Y según los testimonios del infierno, querido, ¿sabes? Se dice que hay un lugar especial para gente tipo como los de aquí, que asistieron a un lugar de culto, que conocieron la verdad y que decidieron no vivirla. Para ellos hay un lugar especial en el infierno. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Siguiente señal, ¿verdad? Que nos encontramos en nuestro camino, en nuestra autopista, 2 de Timoteo capítulo 3. Siguiente señal, pasemos a otra señal que la Escritura misma nos enseña, que la Escritura misma nos grita, que la Escritura misma nos habla. Nuestro deseo, nuestro anhelo, querido, lo que nosotros queremos hacer es ponernos muy en alto.
En las ciudades antiguas, ¿verdad? En la época de Israel, queridos, habían unas murallas gigantescas. Y en las partes de las murallas, en ciertos momentos, en ciertas partes de las murallas, había una torre muy alta que le llamaban el atalaya. Y en esa torre había un hombre que tenía una vista casi perfecta, queridos. Casi perfecta de tal manera que tú te encuentras en la Escritura que cierto hombre de repente dice, ahí viene un hombre. Y su caminar es como el de fulano de tal. Desde lejos veían en la forma de caminar de uno y decían, ese es fulano, este otro es sotano. O sea, estaban tan experimentados allá arriba, querido, de tal manera que ellos desde allá arriba podían ver lo que sucedía, podían ver cómo es que venían, podían ver por qué venían. Y al estar observando desde allá arriba, volteaban y entonces podían gritar hacia el pueblo, podían tocar el cuerno, ¿verdad? Podían tocar la trompeta y poder decir, ¡cuidado! Una voz de alerta. O como los hijos de Isaacar que menciona la Escritura en el Antiguo Testamento, querido. Los hijos de Isaacar en el Antiguo Testamento dice que eran hombres conocedores de los tiempos. Personas que conocían las circunstancias que les rodeaban y estaban atentos a las situaciones que les rodeaban de tal manera que se podían resguardar, que podían observar claramente. ¿Para qué? Para no caer. ¿Por qué? Porque el avisado ve el mal y se esconde, pero el necio pasa y recibe el daño. El avisado ve el mal y se esconde. El avisado ve el anuncio y se esconde, se orilla, pero el necio pasa y recibe el daño. Nuestro deseo, nuestro anhelo es que, 1, no seas necio. 2, no pases. ¿Por qué? Porque vas a recibir el daño. Siguiente anuncio. El apóstol Pablo dice de esta manera, también, después de muchas instrucciones, después de muchas verdades, después de muchas verdades que el apóstol Pablo ya le estaba hablando a Timoteo, le dice, también debes saber esto. O sea, aparte de lo que ya te dije, aparte de lo que ya te escribí en la primera carta, aparte de lo que ya te escribí en los 2 capítulos anteriores, también debes de saber esto. También debes de tener claro esto, y la realidad es que casi te puedo decir que este anuncio y que esta expresión no era para Timoteo, sino esta expresión era para nosotros. El apóstol Pablo simplemente le estaba diciendo a Timoteo, mira, va a suceder algo. Te lo digo nada más para que sepas. También debes de saber esto, que en los postreros, finales, a lo último se refiere esta palabra, a los últimos días vendrán tiempos peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, muy peligrosos. Habrá violaciones de mujeres, abusos sexuales a niños, abusos sexuales a adolescentes, abusos a mujeres, habrá robos, habrá muertes, habrá drogadicción, habrá prostitución, habrá pornografía, habrá... ¿Pero qué crees? El apóstol no se refería a esto. No. Esto no es algo de lo más dañino que existe. No lo es, ya lo hablábamos hace algunas semanas. No lo es. También debes de saber esto, que vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué te parece? Ya esto es grave. Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero no es lo más grave. Lo más grave a lo que se refiere el apóstol Pablo en el versículo 1 es el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad. Gente que parecerá buena. Gente que parecerá bien. Como el maestro de los 15 años. Decía a su mamá, ¿verdad?, de esta muchacha, decía, ¿quién se iba a imaginar que ese hombre se iba a llevar a mi hija? ¿Quién se iba a imaginar que ese hombre tenía VIH? ¿Quién se iba a imaginar lo que iba a suceder? Se veía todo bien, parecía bien. Esa relación llevó a su hija a la muerte, a la muerte. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres que tendrán apariencia de piedad. Queridos, escuchemos. Por favor, escuchemos. Vivimos en la sociedad. Vivimos en una sociedad que es extremadamente hipócrita. La sociedad en la que vivimos es la sociedad más terrible que jamás ha existido. Mira, Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim se quedaron en los talones de la sociedad que estamos viviendo nosotros hoy en día. Ya, ellos son unos santos comparados con lo que se vive hoy en día, queridos. Con lo que vivimos hoy en día. Una sociedad por demás que es una sociedad que guarda apariencias, que puede llegar a la congregación, pastores, no, créeme, este anuncio y esta verdad que te estoy hablando, no te la hablo a ti, me la hablo primero a mí para podértela hablar a ti, querido. Sí, ¿por qué? Porque yo he visto, lo he visto y lo he oído, queridos, decenas y decenas de personas engañosas, terribles, pastores, pseudopastores, que en la noche del sábado están viendo pornografía y el domingo en la mañana abren la Biblia y predican y hablan de la santidad y hablan de Dios y ministran a gente y ayudan a gente. Supuestos pastores de jóvenes que están embarrados en la pornografía y según están ayudando a los muchachos a ser libres de sus pasiones y sus deseos. Pero qué bonito toca el teclado, pero qué bonito toca la guitarra, pero qué bonito canta, pero qué bonito, ¿verdad?, toca el bajo, pero qué bonito toca la batería, pero qué bonito, sí, pero que tendrán apariencia de piedad. Pero sus vidas serán totalmente lo contrario. Lo contrario. Vendrán tiempos peligrosos, queridos. Vivimos en una sociedad mentirosa. Vivimos en una sociedad mentirosa, querido, donde tú vas, ¿verdad? Y vas a comprar un auto, compras un auto, te dan los documentos, te muestran el INE, te muestran la dirección, te muestran todo, compras el auto, pagas el auto, te vas y el auto era robado. Todo coincidía, el número de serie, las placas, el nombre, todo coincidía y después te das cuenta que el auto era robado. Pero me lo vendió una muchacha tenía como 25 años, se veía tan real.
Vivimos en una sociedad muy engañosa, queridos. Muy engañosa. Por favor, abramos los ojos. Mujercitas, abran los ojos. Los hombres de hoy en día, la mayoría de ellos, lo único que ven, lo único que pueden ver sus ojos es sexualidad. Sexualidad y sexualidad. Los hombres no piensan en las mujeres como damas. Piensan en las mujeres como un objeto sexual para satisfacer sus tendencias animales. Y después las botan. Estamos viviendo esta sociedad, queridos, engañosa, engañosa, mentirosa, terrible. En lugares como estos, querido, en lugares como estos, en muchísimos lugares como estos te encuentras con situaciones extremadamente graves. Mira, yo vi de primera fuente, de primera mano, el pastor, el predicador, andaba con una señora en la congregación y con su hija a la vez. En el mismo templo, en el mismo lugar. Y predicaba cada domingo y tocaba la alabanza. Que andaba con una mujer y con su hija a la vez. En otra ocasión otro hombre, ¿verdad?, andaba con 3 mujeres en un mismo templo, con 3 mujeres, sin que una con la otra o la otra no supiera, hasta que se enteraron. ¿Ya te imaginarás qué pasó? Nos encontramos sacerdotes pedófilos, nos encontramos pastores pedófilos. Actualmente en el estado de Oaxaca, queridos, hay un hombre que era pastor de una pequeña iglesia, muy encima de un monte, queridos. Para llegar ahí, mira, tenías que pasar horas así, para poder llegar a ese lugar. Curvas y curvas y curvas y curvas y curvas, y llegabas a un poblado pequeñito, de gente humilde, de gente pobre. El pastor de ahí abusó de varias de las muchachas de ahí, y con más de una tuvo hijo, y con otras abortaron. ¿Quién lo hizo? El pastor. El pastor. Yo lo he dicho en otras ocasiones, queridos, y los digo de nuevo. Si en este lugar alguien te propone algo indebido, incorrecto, sea quien sea, pero que sea real, genuino, verdadero, háblalo. Si soy yo, díselo a los hermanos. Ahí está Abimael, ahí está Héctor. Pero si es otro, dímelo a mí, que yo actuaré rápidamente para hacer lo correcto, según lo que diga la Escritura. Alguien que te haga una propuesta indecorosa, económica, sexual o de lo que sea, no lo calles, nunca lo calles. Vivimos en tiempos peligrosos, queridos, tiempos difíciles, tiempos complicados. Recuerdo que yo iba a un templo donde un hombre tocaba el piano muy bonito que lo tocaba. El hombre era casado, pero andaba con una de las hermanas de la congregación. También debes de saber esto, que vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres con apariencia de piedad. De ninguna manera te estoy expresando esto para que tengas miedo de todo el mundo. No, definitivamente no. O sea, también yo solamente te estoy anunciando, ten cuidado. Vive en justicia, vive en rectitud. Y la justicia y la rectitud te va a llevar, ¿para qué? Para ser avisado y cuidarte. Y no para ser necio, porque serás necio y entonces recibirás el daño. Abramos los ojos a la sociedad en la que vivimos, queridos. Maestros, profesores de escuela, abusadores de niñas, homosexuales,
maestras lesbianas. ¿No te das cuenta lo que está haciendo el gobierno de nuestra ciudad? Abriendo la puerta, ¿verdad?, a toda la depravación terrible que existe en nuestro país. Tiene las puertas abiertas. Viene el mundial. ¡Wow! ¿Sabes cuántos millones de pesos se gastaron solamente en la reconstrucción o en la reparación o en la remodelación del aeropuerto de la Ciudad de México? Millones de pesos. Más de 100 millones de pesos. ¿Sí? Y mientras la gente no tiene agua, y mientras los hospitales no tienen medicamentos, los hospitales no tienen jeringas, los hospitales no tienen gasas. Qué terrible, querido. Qué terrible. Pero sí tenemos mundial. Pero sí vamos a tener, ¿verdad?, la marcha del LGTB. Sí la vamos a tener. Wow, ¿sabes cuántos miles de pesos, si no es que millones de pesos, se gastan en ese tipo de marchas? Por favor, queridos, abramos los ojos. No es cuestión de religión, entiéndemelo, por favor. No es cuestión de jugar a la religión, no es cuestión de ser parte de un grupo, no es cuestión de ser parte de aquí. Abre los ojos a la sociedad que te rodea. El mundo entero está bajo el maligno. Vendrán tiempos muy peligrosos y los estamos viviendo ahorita. Y el problema es que tú no lo estás captando, el problema es que tú no lo estás asimilando, el problema es que tú no lo estás creyendo, no lo estás creyendo. Yo no sé, yo quisiera poder saber qué es lo que pasa por tu pensamiento y ver lo que piensas. A lo mejor dices, exagerado, no es cierto, no es así. Por favor, yo no quiero engañarte, no quiero asustarte. Yo solamente te explico lo que dice la Escritura. Si es mentira, si me estoy saliendo de lo que la Biblia dice, dímelo, muéstramelo. Lo reconozco y me retracto. Pero si no es cierto y te estoy hablando verdad, ¿por qué no hacer caso? Vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres con apariencia de piedad. Hombres con apariencia de piedad. La comunidad LGTB, ¿sabes cuál es su anuncio? Vamos por tus hijos. Ese es su anuncio. Vamos por tus hijos. Vamos por tus hijas. En una ocasión había una junta, ¿verdad?, de un grupo de cervecero. Un grupo cervecero muy reconocido, y en esa junta el director que estaba dando la conferencia a las personas que estaban siendo instruidas para poder vender más, ¿sabes cuál era la indicación? Les decían, los jóvenes. Agarremos a los jóvenes. Si nosotros logramos venderle a los jóvenes la cerveza, tenemos clientes para toda la vida. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Todos los sitios pornográficos que hay, sin límite hoy en día, que destrozan, deshacen, devastan la mente de los jóvenes y las jovencitas, porque ya no es exclusivo de los hombres como hace algunas décadas atrás, ahora es de hombres y de mujeres, encerrados en esto. Pero el domingo llegan bien perfumados, bien peinaditos, cantando, levantando las manos y hasta tocando el pandero, o tocando la guitarra o predicando. ¡Ay, gloria a Dios! Mientras su vida es una hipocresía. Vivimos la sociedad más hipócrita que jamás ha existido. En el mismo hogar, querido, familias en el mismo hogar viven puras apariencias. Puras apariencias. Papá y mamá que ya ni se aman, ya ni se quieren, están juntos porque pues no tiene dónde irse el otro, no les queda de otra, que si los hijos, que si no sé qué, pura hipocresía.
Pura mentira. Perdóname, pero ¿no te da asco eso? ¿No te da asco la sociedad en la que vivimos tan hipócrita, tan mentirosa, tan engañosa, donde no les importa absolutamente nadie, nadie, nadie? Dan una apariencia, ¿para qué? Para poder obtener beneficios. Para poder obtener beneficios. Sí. Uno quisiera conocerlos a ustedes en su casa. Quisiera verte cómo te conduces en casa, cómo le hablas a tu esposo, cómo le hablas a tu esposa, cómo le hablas a tus hijos, cómo le hablas a tus padres. Ahí es donde se ve el verdadero cristianismo. El cristianismo no se vive aquí, danzando, cantando, que no estoy diciendo que sea malo hacerlo, de ninguna manera, porque es el día que nos podemos reunir para poderle dar alabanza a Dios juntos. Pero la mejor alabanza, la más grande alabanza, la más grande adoración y la mejor danza que se le puede dar a Dios es una vida de obediencia 24/7, 7 días a la semana, continuo, en mi relación con mi esposa, mi relación con mi esposo, mi relación con mis hijos, mi relación con mis padres, mi relación con mis hermanos, mi relación con mis compañeros de trabajo, mi relación con mis compañeros de escuela, mi relación allí. También debes de saber esto, que vendrán tiempos muy peligrosos, porque habrá hombres que tendrán apariencia de piedad. Por eso el Señor Jesucristo dijo: mirad que nadie os engañe. Mira, abre los ojos. El Señor Jesucristo se atrevió a decir: mirad cómo oís. Es muy contradictorio, pero para quien no entendería la Escritura. Pero Cristo decía: mira cómo escuchas. No sea que escuches, ¿verdad?, despreciabamente. No sea que escuches flojamente. No sea que escuches neciamente. No sea que escuches incorrectamente. No sea que escuches adormiladamente. Mirad cómo oís. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos peligrosos, peligrosos. Y ahora es cuando podríamos expresar, ¿verdad?, lo que la Escritura dice en el libro de los Hebreos, que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ahora es cuando nosotros debemos de atender a las cosas que hemos oído. ¿Sabes por qué? Porque si no, te deslizas, te deslizas, te deslizas. Y después, ya el hubiera, ya no existe. Recuerdo la historia de una joven, ¿verdad?, que tenía muchos conflictos con su vida, sus pasiones, sus deseos, ¿verdad? Y de repente, la muchacha, ¿verdad?, se acercó a un hombre para pedirle matrimonio y la muchacha sabía que no era correcto. Sin embargo, recuerdo específicamente que no se acercó con un servidor para preguntar un consejo. ¿Sabes por qué? Porque sabía lo que yo le iba a decir. Prefirió acercarse con otra persona, ¿verdad? Y la persona le dijo: adelante, cásate. En cierto momento, ya estando comprometida, me preguntó y le dije: yo te diría que no. No le importó, se fue, no le importó. Pasó el tiempo, se casó. A los escasos 2-3 meses, yo veía que la muchacha llegaba a la congregación
Y si me veía de frente, se volteaba y se iba. Me veía y se volteaba y se iba. Pasaron 3, 4 meses. No se acercó. Cuando normalmente se acercaba, tal vez cada 3 semanas, cada 2 semanas. Yo nada más la veía y decía, las cosas no están bien. Uno aprende a observar los rostros de la gente y a mirar las actitudes de las personas. Y no es que sea uno Dios, sino que tiene un poco de experiencia. Y empiezas a ver y dices, las cosas allí no están bien. No están bien. Hasta que por fin decidió y se acercó. Venía con la cabeza agachada, se sentó. ¿Cómo estás, hija? Y me dice, con mucha vergüenza. ¿Por qué? Le digo. Es que me ha ido muy mal, muy mal. Si hubiera hecho lo que usted me dijo. Y como no lo hice, me daba vergüenza acercarme a usted, sabiendo que lo que usted me dijo que me iba a pasar, me pasó. Queridos, no es cuestión de religión. Por favor, escúchame. Estamos viendo por tu alma. Quiero ver por tu alma. Quiero ver por tu eternidad. No estamos jugando. Ojalá haya oídos para oír y ojos para ver. ¿Nos queda claro? Lo vamos a dejar hasta aquí. Pongámonos de pie, por favor. Hasta aquí vamos a dejar esto y, si Dios lo permite, la próxima semana continuaremos con nuestro tema. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? También debes de saber esto, que vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres que tendrán y que tienen apariencia, depredadores que no se tentarán el corazón para hacer mal, para hacer daño, como aquella jovencita que de verdad, si lo hubieras visto, cómo murió. Su cuerpo desgarrado, destrozado. Porque como bien dice su madre, ella pensaba que no le iba a pasar. Pero sí le sucedió. Y hoy ya no está, pero estás tú. Un anuncio más, aquí arriba. No maneje cansado. No use el celular mientras maneja. Cuidado. Animales en el camino. Derrumbes. Niebla. Lluvia. Tiempos peligrosos. Donde habrá hombres con apariencia. Con apariencia. Y cuando hablamos hombres, no piensen en adultos nada más, No. Hay jóvenes, jovencitos, que tienen solamente una apariencia. Jovencitas, que tienen solamente una apariencia. Nada más. Pero por dentro el corazón está totalmente corrompido y dispuestos a hacer lo que sea. Hagamos una oración. Señor, gracias. Gracias por tus anuncios. Gracias por lo que tú pones delante de nosotros para avisarnos, para hablarnos, para instruirnos, para enseñarnos, para guardarnos. Definitivamente detrás de estas tus palabras, Señor, son las palabras de un Dios bueno, misericordioso,
que quiere ayudarnos, que quiere resguardarnos, que quiere cuidarnos, para que a nosotros no nos pase verdaderamente. Ojalá, Señor, ojalá haya aquí, Señor, avisados que vean el mal y se escondan y no sean necios y pasen y reciban el daño. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu anuncio, gracias, Señor, por ayudarme y gracias por cada una de las personas aquí presentes, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.